Sé que luchamos contra la comida, así que tenemos mucho material, así que intentaremos ir rápido. Gracias por asistir. No sé si somos expertos en esta cuestión, pero al menos sí somos inquietos y pensamos que es un problema que afecta tanto a la ciudadanía, a las empresas como al gobierno. Entonces, la ponencia de hoy es nuestra pequeña aportación, ¿vale? en esta dirección. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, eso lo veis, da un poco igual. Vamos al tema, al índice. Vamos a hacer una descripción muy rápida de antecedentes, muchos ha hablado ya en estas jornadas, y sobre todo lo que nos vamos a centrar es en la parte más técnica de cómo se genera actualmente contenido sintético, en audio, en texto y en vídeo, y digamos la segunda parte de la charla nos centraremos en cómo poder detectar vídeo generado automáticamente, ¿vale? Sobre todo con las principales herramientas que existen a día de hoy para generar ese contenido sintético. Vamos a ver una serie de vídeos que esperamos que sean simpáticos, ¿vale? De hecho, hay aquí algún amigo que lo ha utilizado de cobaya, que me perdone, y una serie de conclusiones y recomendaciones, ¿vale? Vamos muy rápido. Básicamente, por subir a alguien despistado, me imagino que no hay ninguno, básicamente una identidad sintética, lo define el propio nombre, ¿no? Es como poder generar una identidad de una manera más o menos artificial y más o menos automática. Desde un punto de vista industrial nos preocupa mucho cómo poder utilizar este tipo de técnicas para saltarse procesos de autenticación, de autorización, de identidad y sobre todo todo lo relacionado con el fraude. Aunque lógicamente, como han hablado ya otros ponentes, pues su impacto tanto en la sociedad como en gobiernos, en estados, etc. ¿Vale? Como ahora veremos. Básicamente, cuando veáis las transparencias, cuando nosotros abordamos un tema, nos gusta entender muy bien cuál es el modelo de atacante, es decir, por qué alguien quiere hacer este tipo de contenido y para qué, ¿vale? Entonces, aquí os hemos dejado dos slides en las que podéis entender muy bien cuáles son los diferentes escenarios, porque en función de los diferentes escenarios, ya sea desde el más básico, que suele ser el habitual, que es el satírico, ¿no? O generar bromas, al extremo, ¿no? Que sería modificar conductas de personas, afectar en emociones que pudiera cambiar su voto, su ideología, etcétera, pues en función de eso, quizás las medidas defensivas puedan ser diferentes, ¿vale? Entonces, nosotros, ahora veréis un poco la diferencia que planteamos nosotros entre ataques automatizados o lo que llamamos nosotros APTs en este contexto, pues las medidas defensivas serían diferentes. ¿Y para qué? Bueno, se ha ido contando ya a lo largo de las jornadas un poco lo que podéis entender, ¿no? Afectar a procesos electorales, cambiar la opinión de una empresa, etcétera, etcétera. Vale, esto ya lo han ido contando un poquito y es cómo ha ido evolucionando lo que sería la modificación de imágenes, ¿no? Han contado lo de la radio y tal, pero ya había imágenes clásicas donde aparecían manchas y parecía que era un fantasma detrás, ¿no? O lo que ha comentado la presentadora de Forrest Gump, ¿no? Que eso es el CGI y es el procesador de imagen más clásico. Hay casos muy típicos de copiar objetos o dos objetos que están en el mismo espacio, meterlos como si estuvieran en la misma imagen y que causa impresión de que es realismo, ¿no? Como en ese caso o en el famoso del avión y el paracaidista. Pero si vamos avanzando un poquito más, en el caso de Photoshop ya tiene componentes que te permiten cambiar expresiones faciales sin mucho conocimiento técnico, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto, como decíamos, se utiliza con una tendencia, ¿no? Con una intención de cambiar las cosas? Pues en el caso de aquí, que como comentan Maldito Bulo o Neutral, estas empresas se dedican a intentar detectar este contenido, se añadía un tatuaje a un policía para intentar ver que pues, tenía una esvástica, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, para poder detectar esto, necesitabas irte a la imagen original, como comentaban, de buscar la imagen inversa, y veíamos ahí que la imagen había sido modificada, ¿no? Estos casos son muy tradicionales, son muy básicos, pero siguen funcionando y al final se tratan de cambiar la imagen, no sea de la localización actual, de que no sea en el momento temporal, pero sí en la localización, pero al final son modificaciones burdas, ¿vale? No es un método muy automático y lo que vamos a enseñar ahora pues, son más métodos que sí que lo hacen de manera automática. DARPA, la Agencia de Defensa de Estados Unidos de Proyectos de Investigación, ya te hace un timeline, ¿no? De los últimos años sobre generaciones automáticas de contenido. Desde el más conocido, que es el Real Person, que se ha comentado en la sala 25, con los gatos, con resúmenes, con noticias, startups enteras, y cómo ha ido evolucionando desde empezar con tema de texto, audio, imagen y combinación de ellos con múltiples módulos, ¿no? Entonces, como vamos a ir viendo, por entender esto, cómo se genera paso a paso. En el caso del texto,
es GPT-2, que es de OpenAI, y lo que hace básicamente este modelo es predecir la palabra siguiente, ¿no? Tú tienes un texto, puedes empezar un texto y que vaya generándotelo de manera coherente. Esto tiene mucha potencia y aplica a un montón de sectores, y ahí tienes 3 ejemplos donde podemos ver pues, para hacer Twitter, noticias, etc. El más potente y open source es Grover, que veremos después, lo nombraremos, porque este sistema tanto genera noticia como detecta si la ha generado una máquina. Lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente funciona en inglés, porque si tú coges ese texto que te dice que es generado por una máquina y lo traduces al español, ya no funciona. Ya te dice, oh no, eso es por un humano. Entonces, el español vemos ahí que hay un gap bastante grande. El tema de español está Leoy, que es de una universidad de aquí, de la Comunidad de Madrid, y se basa en coger un documento estructurado y pasarlo a un documento más de texto legible, y vale para tema de pues, resúmenes de partidos de fútbol o temas de bolsa. Pero vemos que en español ahí hay un problemilla. En tema de imagen, lo más famoso son las GAN de Ian Goodfellow, el modelo de 2 redes contrapuestas, una genera y otra discrimina, y dependiendo del umbral, pues tienes una calidad de imagen bastante realista, ¿no? Con esto se pueden hacer cambios de imágenes de cuadros, de pasar de caballos a cebras, y lo más famoso es lo que han comentado de la generación de imágenes de fotorrealistas, ¿no? De una cara real. Que básicamente tú tienes una fuente de datos que son las de Flickr, un montón de imágenes públicas, y genera con suficiente ámbito, ¿no? sin un sesgo muy grande para poder tener imágenes de todas las culturas, y son imágenes realmente realistas, ¿no? Veremos después cómo se pueden detectar estas imágenes de manera automática, o que, aunque las veamos tan realistas, es posible detectarlas. En el caso de voz, Lyrebird es lo más conocido, se ven muchas charlas, que lo que hace es modelar tu voz a partir de entrenamiento. Solo funciona para inglés, y lo intentas en español no va a funcionar. Y en inglés, además, necesitas tener un buen nivel de inglés, ¿no? Si lo intento yo, pues básicamente no funcionaba bien. Pero los asistentes de voz sí que lo detectan. No te identifican, pero sí que lo detectan. Entonces se podría usar, pero no te va a identificar como persona. Lo chulo de esto es que se unió con Descript, que es un transcriptor de voz. Con lo que esas 2 empresas lo que hacen es que ahora yo puedo generar tu voz, decir o coger tu voz de un vídeo, transcribirlo y cambiar en el texto lo que estás diciendo, y que vuelvas a decirlo con lo que yo quiera. Entonces, esto es bastante potente y no está liberado. Puedes tener la demo y tal, pero no, esto no está tan liberado por temas éticos, ¿no? Y como se puede ver en la última Black Hat, los temas de autenticación mediante sistemas de voz y tal, ya se puede poner sistemas en medio de man in the middle para poder inyectar estos audios o estos vídeos y hacerte pasar por la persona sin que realmente esté. Vale, en cuanto... Uy, ¿te has pasado? Oh, vale. Perdón. Vale, en cuanto a los vídeos... A ver, en cuanto a los vídeos... Este vídeo supongo que lo habréis visto muchos. Lo ponemos como ejemplo porque a nosotros nos gusta hacer una diferenciación que en el campo de la ciberseguridad se entiende muy bien. Queremos trasladarlo a este entorno, que es la diferencia entre ataques masivos y APT. En este entorno, ataques masivos es básicamente lo que podemos hacer con herramientas automatizadas, ¿vale? Que es la segunda parte de la charla, lo que vamos a detectar, ¿vale? Un ataque más, digamos, más casero, más APT, sería algo parecido a esto. Es decir, un vídeo que para generarlo tiene diferentes fases, en lo cual requiere pues, diferentes profesionales de diferentes áreas. Es decir, la calidad es suficientemente buena para incluso engañarnos, ¿vale? Entonces, quedaros con este concepto, porque incluso en este escenario, aunque no fuéramos capaces de detectarlo todo, incluso con medidas defensivas generalistas, podemos hacer cosas, ¿vale? Pero eso lo veremos en la segunda parte. Y un poco así, para que tengáis el esquema de complejidad de este tipo de ataques, me voy a centrar solo en los que están a nuestra izquierda, ¿vale? Que son los más avanzados. A día de hoy ya se pueden enumerar, digamos, cuáles son las tendencias fundamentales en algoritmos o en redes neuronales que se utilizan para hacer según qué cosa, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer sustitución de caras, lo más recomendable son tales algoritmos. Si queremos modificar los labios, tales algoritmos. Eso, desde un punto de vista defensivo, está muy bien, porque nos podemos focalizar en soluciones genéricas que detecten ciertos patrones que derivan esos algoritmos y poder llegar a detectar cosas como luego os enseñaremos, ¿vale? Vale. Pero la pregunta clave no es si es un problema. ¿Las deepfakes son un problema real o es algo que es hype o qué es lo que sucede? Hay 3 áreas, ¿no? Yo los separaría en tres vertientes. La prensa más preocupada es sobre la ética en la aplicación de estos sistemas, ¿no? No en el propio sistema, no que se pueda modificar una imagen, sino cómo vas a usar esa modificación. Y ahí es donde entran estos 2 sitios donde te dicen, oye, no es un problema de deepfakes, no es un problema real, sino es un problema de la persona que lo está usando. Si nos vamos al área técnica,
lo que te dicen los ingenieros es los sistemas que generan estas modificaciones o estos vídeos fake se basan en la GAN, que como decía, son un generador de discriminador que tiene un umbral. Entonces, ese discriminador va a saber siempre cuál es la real y cuál es la fake. Por lo tanto, el día que el discriminador no funcione, da igual que te preocupes porque ya no vas a poder. Es lo que te están diciendo ellos. Es en plan, técnicamente se va a poder detectar porque tienes el discriminador y cuando no se pueda, pues ya no te preocupes porque no vas a poder hacer nada. Y el último caso es la privacidad sexual, que es un tema, en la charla de TED lo explicaba muy bien. Lo que te comenta es qué pasa en países donde no está tan permitido el aparecer en vídeos sexuales o cómo afecta tu privacidad de una persona de a pie que aparezca en estos vídeos, ¿no? en nivel de cultura. Y además habla de un concepto muy importante que es dudar de la realidad. ¿Qué pasa cuando una persona aparezca en un vídeo haciendo algo que no debe y se escude en que es un deepfake? ¿Cómo vas a poder protegerte frente a eso? ¿Cómo vas a ver cómo la realidad puede ser verificada o no? Entonces, viendo un poquito cómo se está enfocando, en el caso de Deep3 se ha hecho un estudio de dónde se está aplicando y más del 96% va en contenido adulto. Por lo tanto, en lo que sería la parte de política, etcétera, aún no se está aplicando en estas áreas, ¿no? Sino simplemente en temas de sexual, básicamente aplicaciones de desnudos o vídeos de este estilo. Y ahora viene lo importante, ¿no? La charla es cómo detectamos estos sistemas, ¿no? Cómo detectamos vídeo, cómo detectamos audio, cómo detectamos estos sistemas que generan contenido automáticamente. Pues los americanos son muy listos y lo que suelen hacer son challenge, donde dan los datos a la comunidad y dicen quien los resuelva les doy una cantidad de dinero, ¿no? Y a partir de estos challenges pues han aparecido, en el caso de las fake news, Grover, como os comentaba, es una de las soluciones que ha ganado el concurso y te permite detectar cómo generar noticias. En el caso de voz, en InterSpeech de este año se ha presentado una de las soluciones más potentes, que era la de Fake Voice Detection, y te permite ya detectar si estas voces han sido creadas sintéticamente o no. Y en el caso de vídeo, es este año donde está el challenge de Facebook, Amazon, etcétera, y ya hay alguna solución propuesta, como comentaremos después, que es Face Forensic, ¿vale? Aunque también había otros casos como el de los tickets. Si vamos un poquito al detalle de qué es lo que se estaba haciendo hasta ahora, sobre todo en tema de vídeo, que es donde nos hemos enfocado más en imagen, ya hay artículos donde veían que el parpadeo no era realista en un vídeo modificado, con lo que se podía, mediante redes, ver si el parpadeo era uniforme y detectar si un vídeo era falso o no, o con la sincronización de los labios a la hora de hablar en el vídeo, ¿no? Estos son bastante teóricos y no había una aplicación real que pudieras utilizar en el día a día. Y en el tema de imágenes, como se ha comentado bastante de las imágenes de NVIDIA que te generaban la cara, etcétera, Adobe ya sacó un sistema que lo podéis utilizar, es open source, para detectar imágenes photoshopeadas o que se ha modificado en la imagen. Y cuando tú subes una imagen de NVIDIA que has generado con This is not a real person, te sale un montón de Photoshop utilizado en las caras. Si subís otra que es vuestra, veréis que no aparece. Entonces puede ser dos cosas, o que se ha modificado un montón la cara o que se ha sido generada por algoritmos de este sentido. Entonces esto puede ser un indicador de que esta imagen ha sido generada de manera automática. Y para vídeo, las tres herramientas open source más potentes son Face2Face, FaceSwap y Deepfakes. Deepfakes es la que más relevancia ha tenido con el tema de los vídeos de contenido adulto. Y tienen bastante facilidad de uso, aunque es necesario un conocimiento técnico, necesitas un equipamiento, no lo puedes hacer en un ordenador de casa porque necesita bastante potencia de GPU, necesitas datos de entrada. Si no tienes datos de entrada, o lo que se suele decir, si tú metes basura, va a salir basura. Los vídeos no van a ser de calidad y no van a tener sentido, no se lo va a creer nadie. Y estos sistemas básicamente se basan en tener un montón de datos, extraer las facciones de una persona y buscarlas para cambiarlas con la persona que quieres cambiar. Y ahora la demo, Alfonso, os va a enseñar un poquito cómo funciona. Vale, bueno, un poco como os comentamos, al final nuestro objetivo es intentar detectar algo y facilitar herramientas a la comunidad. Ahora os comentará Miguel más detalles de la herramienta, y a nosotros lo que nos gusta hacer siempre en las charlas, ya lo hemos hecho un poco con lo que comentaba Miguel, a día de hoy realmente para qué se usa deepfakes, es decir, que parece que estamos recibiendo deepfakes por todas partes o contenido sintético, ¿no? Y no es verdad, es decir, los analistas que lo analizan ven que está muy focalizado a día de hoy en ciertas áreas, sobre todo de contenido adulto. Lo que hemos hecho es, hemos cogido una de estas herramientas automáticas, la hemos probado con una serie de vídeos. Os voy a enseñar dos slides en las que hay diferentes vídeos y luego a continuación lo comento. Voy a utilizar a un amigo de Cogalla, que no sé si está por aquí, que es Raúl Siles. Hola, Raúl. Y luego Iñaki Gabilondo, ¿vale? Entonces, bueno, lo vemos. Fijaros sobre todo en los defectos, que hay muchos, y luego os comento por qué esos defectos, ¿vale? A ver si se oye, espero que sí. ¡Oh! El spoiler, ¿no?
A ver, un segundo. Si le das muchas veces. A ver, un segundo. Antes han arrancado. ¿Y eso qué es? Vídeo en directo. El SSID, o bueno, en inglés viene de Service Set Identifier, ¿no? Básicamente es el nombre de la red Wi-Fi. Es decir, en términos no técnicos, pues es el nombre que nosotros vemos. Puede parecer cuando que nos Raúl, vamos a pero conectar es a mi una cara, red. ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor Vale, nos parecemos simplemente mucho, ¿vale? Y lo de la cuando derecha tenemos es un una punto de acceso aberración. de un La fabricante naturaleza o es de un algo, operador de algo raro, ¿vale? Bueno, telecomunicaciones. simple ejemplo, Normalmente ¿vale? este nombre Fijaros en viene esto. igualmente. Bien, ahora os pongo el siguiente ejemplo. El desafío no remite. Vale. El Es independentismo lo mismo, catalán cogemos un volvió ayer a personaje público, enfrentarse que al sería Iñaki Constitucional. Gabilondo, y le intentamos El hacer un Parlamento deepfake con mi cara. admitió ayer a trámite una La resolución ventaja de estos para, modelos es que una vez además de entrenado yo ya rechazar puedo la coger mi sentencia modelo y en del cualquier procés, vídeo que retomar aparezca la ley Iñaki y Gabilondo, exigir el derecho pues ponerle mi de cara, la de Alfonso, ¿vale? autodeterminación. Veréis Los que sectores de hay la Cámara hay ya toda una advirtieron serie de que efectos incluyen que ahora el punto de comentamos, ¿vale? desobediencia. Pero es importante Acto que se seguido, vea para tener sin esa visión apreciar la crítica de menor que no es algo tan incoherencia, sencillo de que un exigieron adolescente coja esto soluciones y el mundo democráticas colapse, al ¿vale? Porque conflicto. no es verdad, ¿vale? Entonces, bueno, visión crítica, muy rápido. Hay diferentes herramientas. Un pequeño comentario sobre una de estas, que es esta en concreto, que es FaceSwap, que es muy conocida. Para poder llegar a hacer estos vídeos necesitas gran cantidad de información, tanto del atacante como del atacado. Necesitas que los vídeos tengan cierta calidad. Necesitas que las personas la cara la muevan para tener diferentes ángulos para poder hacer esa sustitución de cara. Es decir, Iñaki Gabilondo en esos ejemplos habla siempre a cámara, ¿no? Es decir, necesitas tener más información, no es sencillo. Y eso es importante, sobre todo si planteamos los mecanismos defensivos desde un punto de vista ciudadano, que veremos al final, ¿vale? Hace falta gran capacidad de computación, hace falta trabajo manual, esto no es trivial. Entonces, bueno, hasta lo más básico, que sería ejecutar una herramienta, pues requiere trabajo y los resultados habéis visto que no son perfectos, ¿vale? Se pueden hacer muchas más cosas con postproducción, que ahora lo veremos con diferentes ejemplos que detectaremos, pero bueno, es importante tener en cuenta esa visión crítica. Vale, y no hace falta, que eso no es eso. ¿No? En el caso que os enseñamos aquí, viene todo de un proyecto open source que es Face Forensic, que lo que hizo fue coger las 3 herramientas que visteis, recoger vídeos de YouTube, donde aparecían sobre todo entrevistas, personas, para recoger datos, y empezar a tirarle las 3 herramientas todo el tiempo, ¿no? Para generar un dataset con el que montarse la red de vídeos reales, vídeos alterados y montarse la GAN que comentábamos antes, ¿no? Para intentar tener un discriminador y tener como salida un modelo que te pudiera detectar vídeos que hubieran usado estas herramientas para ser generados. A partir de ahí, nosotros lo que buscamos es, vale, ¿qué pasa si en vez de vídeo tengo texto, tengo audio? Pues lo que hacemos es liberar este uso del modelo que presentan ellos y poder intentar insertar los diferentes modelos que hemos visto anteriormente para detectar vídeo, texto, etcétera, y tenerlo todo en un mismo sitio, ¿no? Porque al final las noticias nunca van a venir un vídeo solo, sino que va a venir con un contexto. Vale, al final un poco, bueno, podéis descargar la herramienta, es gratuita y demás. Al final un poco nuestra idea es, todo el tema de contenido sintético es un problema suficientemente complejo para que se solucione en comunidad. Entonces, esta herramienta que os proporcionamos, que es un framework, que la idea es que vaya incorporando pues, trabajo de otros investigadores propios, es eso, es básicamente que trabajemos entre todos una solución común, ¿vale? Porque es complejo. Si esta misma herramienta lo aplicamos al vídeo de Raúl que hemos generado o al de Iñaki, veréis que, bueno, no lo ha contado Miguel, pero rápidamente lo que hace la herramienta es calcular los frames falsos, ¿vale? Por el proceso de entrenamiento que tiene, te da una probabilidad de si algo es falso o no y al final te hace una media, ¿vale? Entonces te dice, pues el vídeo es falso un 90 o 100%, ¿vale? En el caso del vídeo se ve más visualmente porque ves con un cuadrito en rojo si un frame es falso o verde si en principio debe ser verdadero, ¿vale? En el caso de tanto del vídeo de Raúl como en el de Iñaki, pues se detectaría perfectamente que han sido generados con esas herramientas automáticas. Temas más interesantes de esta propuesta. Si vamos a lo que llamamos nosotros antes APTs, en el sentido de vídeos elaborados con técnicas que a lo mejor desconocemos, una buena idea sería pensar si estos mecanismos de detección funcionan. Y al menos en algunos casos que hemos probado con vídeos que desconocemos las técnicas de protección, sí funcionan. Si os fijáis en el vídeo de Obama,
veréis que aparece mucho más verde de lo que aparecía antes, ¿vale? Es decir, el vídeo está mucho más trabajado y el algoritmo de detección, pues digamos, no es tan preciso, pero todavía sigue detectando que el vídeo es falso. Entonces, si hacemos el símil con una APT, a lo mejor tenemos diferentes fases, no sabemos a lo mejor detectar todas, pero simplemente con que alguna, porque a lo mejor han utilizado algún algoritmo concreto, el que sea de sustitución de caras, pues podemos llegar a detectar que el vídeo es falso. Y más interesante, y ahora os voy a poner un vídeo de 1 minuto, y creo que lo comentaba antes Maite, el vídeo del equipo E, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Pues vamos a aplicarlo, el método defensivo, a esos vídeos. Básicamente, cuando preparamos este material para la charla, aparecieron vídeos nuevos de gente que hacía deepfakes y no sabíamos qué algoritmos estaban utilizando. De hecho, no era ninguno de los que, en teoría, la herramienta protege, y queríamos ver si esta propiedad de, bueno, al final, de alguna manera, detectar ciertas modificaciones de ciertas redes neuronales, pues funciona, ¿vale? Entonces, si se oye, os pongo un vídeo de 1 minutito y entramos en el bloque final. En abril de 2019, los 5 principales candidatos a presidir el gobierno español fueron votados por millones de personas a las que habían convencido. No tardaron en convocarse unas nuevas elecciones. Hoy, buscando todavía un acuerdo de gobierno, sobreviven como políticos con mayor o menor fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, tenga la absoluta seguridad de que prometerán ayudarle. Hoy no. Mañana. El equipo E. Con España. Invitados, ¿vale? Bueno, alguno ya ha dejado la obra, pero esto. Vale, lo dejamos aquí. Un poco la buena noticia de todo esto es que incluso con mecanismos más o menos generalistas defensivos podemos incluso llegar a detectar herramientas de generación de contenidos sintéticos para los cuales en principio no estaban diseñados. Ya para ir finalizando, nos quedan un par de slides. ¿Cómo me puedo proteger? Más allá de estas propuestas, ¿no? Pues de nuevo, nuestra idea es desarrollar herramientas que sean lo más accesibles para la gente para poder protegerse. Como comentaban ponentes anteriores, es muy importante ser consciente que somos target, que nos pueden intentar manipular de manera masiva y utilizando este tipo de propuestas, hacernos perfilados por redes sociales, etc. Como comentaban esta mañana en la ponencia, os recomendamos que os leáis la guía, si no lo habéis hecho ya, del CCN, de desinformación en el ciberespacio, que de alguna manera pues, os pueden dar algunos consejos, algunas guías para poder avanzar en esta dirección. Y algo que a mí me preocupa bastante, y soy muy pesado, que son con los temas de antivigilancia. Es decir, si somos personalidades, si no públicas, bueno, que tenemos cierta exposición, a lo mejor deberíamos tener una actitud acerca de proteger nuestra información. El ejemplo que hacía con los vídeos de Raúl o mis vídeos, ¿no? Que al final damos ponencias, era hasta qué punto es factible con una persona que tenga ciertos vídeos en Internet, hacerle un ataque dirigido, ¿vale? Al menos con las herramientas estas que os indico no es trivial, ¿vale? Pero a lo mejor tenemos que tener una actitud más de proteger nuestros vídeos o nuestras imágenes con algún algoritmo que impida que los algoritmos de inteligencia artificial funcionen, o si ya somos un poquito más extremos, usar tecnologías de antivigilancia. Todos conocéis que hay ropa para que no te graben, para que no te hagan fotos, hay gafas, hay maquillaje, antivigilancia, digamos, bueno, hay alternativas. Vale, y lo que hemos contado hasta ahora era todo open source, todo que la gente pudiera utilizar, pero ¿qué está haciendo el gobierno americano, ¿no? Que es lo importante, que es lo que tiene financiación. El proyecto MEDI4 no es público, ¿vale? ¿Tenéis alguna charla por ahí escondida o algunas slides? Y aquí os lo recojo lo más importante, que básicamente ellos ven que a la hora de identificar una imagen, una noticia, algo que sea fake, tiene como 3 áreas, que sería que tiene integridad física la imagen, que no se rompan leyes de la física por ningún lado, integridad digital, que no haya corrupción en los píxeles, ni, para mí, el más interesante, que es el semántico. Lo han comentado con lo de que la imagen había sido modificada de noche o de día, pero es más interesante el decir, vale, este día en concreto se hizo una foto donde era nublado,
o estaba lloviendo y en la foto parece que es soleado, ¿no? O sea, tiene que tener una semántica la imagen y eso hasta ahora no se está viendo tanto y ellos ya la tienen en cuenta a la hora de identificar si una noticia es falsa o no. Este sistema es bastante grande, ¿no? Lo que tienen es un montón de contenido multimedia que tienen que ir recogiendo, van validando cada indicador de ellos qué grado de veracidad tienen, eso iría todo a un panel de control que tiene una consola y les da un reporting de, oye, esta noticia no es real porque esto, esto y esto, ¿no? Entonces, además hay ya algún paper donde te dice, vale, para cada caso usa este modelo que es el que mejor te va a venir. Pero básicamente es lo más avanzado. Lo que te dicen ellos también de a dónde va a ir el futuro de esto, como decía Alfonso, son a ataques muy dirigidos, a hacer combinaciones, a hacer como todo un evento sea fake, no solamente una imagen, sino toda una manifestación sea fake con vídeos, imágenes, texto, vídeo, audio, absolutamente todo, con coherencia, es donde se está tendiendo, y con la generación as a service de atacantes. A la hora de detectar, ellos ya tienen sistemas para detectar texto, voz y vídeos, el que presentan ellos de Medifor. Y por un apunte en tema legal, porque no se está hablando hasta ahora de qué pasa si tú haces un vídeo fake de un político, qué va a pasar con eso. En California ya están vetados, ¿no? Si tú desarrollas para intentar alterar las elecciones, puedes ir a prisión, básicamente. Bien, y con eso ya, bueno, la slide de básicamente conclusiones, un poco lo que intentábamos lo que hemos intentado en la charla es proporcionaros alguna herramienta para utilizarla o para avanzarla en esta dirección, ¿no? Intentar detectar contenido sintético. A día de hoy, por nuestra experiencia, al menos las herramientas automáticas y al menos en vídeo se pueden detectar, ¿vale? Se pueden detectar de manera sencilla. Tenemos cierta opinión acerca de hasta qué punto los deepfakes, al menos utilizando contenido sintético, se están usando de manera más o menos masiva, que afecten a procesos de autenticación, autorización, identidad, fraude en sentido amplio, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí recomendamos, cuando habitualmente hablamos de aplicar sentido común, es esa aproximación que hace DARPA, que a nosotros nos gusta bastante, y es entender el contenido en sus diferentes contextos, ¿no? Y en la medida de lo posible, como poco, intentar entender el contenido semántico. Es decir, si un presidente del gobierno sale diciendo algo que no suele decir un presidente del gobierno, es decir, no hay que ser muy inteligente para detectar contenido fake, aunque tus ojos te engañen, ¿vale? Lo que sí estoy seguro que tracks como este se repetirán en los próximos años, porque esto va avanzando muy rápidamente y esperemos que al menos el lado defensivo pues gane, ¿vale? Y nada más, teniendo nuestros contactos, estaremos por aquí los 2 días. Cualquier duda o pregunta, pues encantado de resolverla. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso y Miguel. Madre mía, qué información. Venid, porque tenemos pues 5 minutos de preguntas. Acercaros. Si tenéis alguna pregunta a mano alzada, adelante, levantad la mano y os acercaremos un micro. Han entrado varias preguntas por la aplicación. Id pensando por si acaso. Y tenemos aquí una que dice, en el vídeo utilizado de ejemplo es muy fácil ver que es falso, ya que el ponente, Alfonso, no sabe de seguridad Wi-Fi. ¿Cómo se podrá...? Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Es tuya, Raúl? ¿Dónde estás, Raúl? Es tuya. Hay más, ¿eh? Vamos a las Dice, series. ¿cómo se podría mejorar para darle más realismo a este tipo de vídeos? ¿Estás en serio o estás de broma, no? De la generación automática. Depende, o sea, normalmente suele haber postproducción clásica, es decir, de Photoshop o de vídeo, y depende de los algoritmos, pueden ser más realistas y depende de los datos de los vídeos que cojas como referencia. Sí, el caso de Obama, directamente han hecho un modelado de la cara de Obama y de los labios, entonces es mucho más potente. Quisimos hacer los 2 extremos, uno era en el caso de Raúl, bueno, porque un poco queríamos pedir permiso, ¿no? Es decir, coger vídeos de gente que da charlas, ¿no? Es decir, hasta qué punto es hacer target de cualquiera, y luego de una personalidad pública, como es Iñaki Gabilondo, que tiene vídeos de alta resolución, con lo cual, en principio, debería haber sido más fácil y no. Es decir, necesitaría mucho más trabajo. Es decir, no simplemente usar esas herramientas automáticas, pero da igual, como hemos visto en el caso de Obama o en el de deepfakes, que lo hacen de otra manera, que es más realista, se puede detectar igual. ¿Te ha contestado la pregunta, Raúl? Hay otra que dice, ¿cómo se puede borrar información? Espera un momento, no sé si era esta. Es que había una que te preguntaban, no te preocupes, si la he visto, es la herramienta puede hacer al revés, identificar una imagen verdadera y calificarla como falsa. ¿Pasa esto? En cualquier modelo que utilices... Era esta la pregunta, ¿verdad? En cualquier herramienta que utilices inteligencia artificial no es determinista.
Es decir, puede pasar que algo que te diga que es falso sea verdadero y algo que sea verdadero es falso. La gracia es que si tienes suficientes frames y hace la media, normalmente con un alto porcentaje pues suele funcionar. O sea que sí, pero... Una pregunta a lo mejor más retorcida sería, Sí. una vez conocido esto, ¿cómo modifico el vídeo para que no me detecte? Claro, ¿Qué se puedo podría ir un hacer? paso más allá, ¿no? Claro. Es Darle decir, la usar vuelta a esta dar la herramienta, vuelta. pero para el ataque. Madre mía, pues eso lo tendremos que poner para el próximo año. ¿Alguna pregunta más a mano alzada? Como decía Alfonso al principio, claro, tenéis que luchar no solo contra el tiempo, sino contra la hora de la comida. Sí, es Así difícil. que, sí, perdón. Hay una pregunta por ahí. Este señor, lógicamente, ha desayunado fuerte. Le van a pasar un micrófono, porque todavía tenemos 5 minutos realmente. O sea que de aquí nos movéis hasta que... Sí, hasta... quería Adelante. preguntaros, la imagen que habéis mostrado en que habéis borrado la información para identificación biométrica, ¿sabéis cómo se ha hecho? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Creo ¿La que de la penúltima. esvástica del policía, a lo mejor? No, una de las últimas, que había una chica con el pelo rubio largo, Ah, vale, un segundo. que decía que había la imagen verdadera y la imagen Un segundo. sin información biométrica. Vale, exactamente esta es la propuesta, porque es una de las propuestas de algoritmo que está haciendo Facebook. Exactamente no sé los detalles del algoritmo. Bueno, lo estoy proyectando y no se ve. Lo hacen Es básicamente los grandes proveedores de contenido, entendamos así a Facebook, quiere desarrollar mecanismos de tal manera que, diciéndolo en cristiano, el único que te pueda espiar sea él. Es decir, que sus algoritmos de reconocimiento funcionen en su red, pero si alguien saca una foto de su red, otros algoritmos de reconocimiento no funcionan. Entonces esa es la tendencia que están intentando hacer los grandes, Facebook, Google, Amazon. Sí, en este caso lo que muestra aquí, lo que intenta hacer Facebook es preservar la identidad, preservar la privacidad sin cambiar la identidad de la persona. Para que tú puedas subir fotos a Facebook sin que su algoritmo de reconocimiento facial te detecte. ¿Vale? Es básicamente eso. Lo que pasa es que lo están desarrollando y es propietario y eso no está liberado. Sí puede ser interesante desde un punto de vista de usuario final, que al final como cliente exijamos a los proveedores que implementen estas medidas, igual que exigimos que implementen privacidad, que nos protejan de alguna manera, que terceros puedan usar nuestro contenido para generar contenido sintético en alguna dirección. Muchas gracias. ¿Te ha contestado? Hay otra pregunta ahí detrás a este chico, creo, de gafas, ¿sí? Te acercan un micro. O sea, que los usuarios, o sea, que todos podemos hacer algo. Está claro que todos podemos poner un granito de arena, ¿no? No es decir, que lo hagan los grandes, los que tienen el dinero, los que pueden... Adelante. Sí. ¿Cómo de fácil es coger un vídeo real y modificarlo para que un análisis forense automático, como el que estáis proponiendo, dijera que es falso cuando es real? O sea, coger un vídeo real, Sí. modificarlo para que parezca sintético y una herramienta de este tipo lo dé como falso. Pues no. Bueno, dilo tú, da dilo. igual. O sea, no lo hemos hecho, pero estoy casi seguro que no sería muy difícil. El detector se basa en los tres, como he contado antes, son 3 modelos, face-to-face, face-swap y deepfakes. Si tú te sales de esos 3 modelos, la herramienta puede funcionar o no. Funciona muy bien para esos 3 modelos, pero si tú te montas uno diferente, que utilice otro modelo o otros datos de entrenamiento, lo que sea, seguramente la herramienta funcione peor. A lo mejor te lo detecta, a lo mejor no, pero no con la eficacia que vas a tener. Al final la gente, y me imagino que de aquí habrá gente que trabaje en temas de inteligencia artificial, y yo, aunque dé charlas a veces de esto, soy crítico, no son sistemas deterministas. Y la gente piensa que sí, y ese es el problema. Entonces, puedes hacer las combinaciones que quieras y probablemente, no lo hemos estudiado, pero no debería ser muy difícil coger un vídeo original y hacerlo pasar por falso y coger uno falso y hacerlo pasar por original. Pero al menos, si pensamos lo que os comentaba, desde un punto de vista más de ataque masivo de alguien que use herramientas, pues esto ya está acotado, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente problema y ahí pues a solucionarlo como se pueda. No te voy a preguntar qué es lo que tienes en mente tú con esa pregunta. Vamos a dejarlo así, que era inocente. No sé si hay alguna pregunta más, porque efectivamente está tocando la campana, ha llegado la hora de la comida. Os espero a las 3:30, pero antes voy a pedir por favor un aplauso para Alfonso Muñoz y Miguel Hernández del BBVA. Muchísimas gracias, bon appétit, que aproveche y nos vemos aquí a las 3:30.